No estamos en la televisión pública, llegamos hasta el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de YPF. Y estamos con el Ministro de Economía, Axel Kicillof. Muchas gracias por recibirnos. Y estamos con Axel porque además de que es el Ministro de Economía, en su momento, en el 2012, cuando el Estado argentino decide estatizar YPF, Axel jugó un rol muy importante allí defendiendo en el Parlamento esta decisión. Me gustaría empezar por el recorrido de YPF. ¿Qué pasó con esta empresa hasta ese 2012 en el que el Estado argentino dice, bueno, tenemos que estatizar, tenemos que volver a administrar nosotros? Sí, yo creo que la cuestión de YPF es emblemática por muchos aspectos. El primero es que uno se acuerda, por lo menos a mí que me tocó vivirlo, de la ola de privatizaciones que vino junto con los planes neoliberales desde el golpe de Estado del 76, pero particularmente durante el gobierno de Menem, en los 90, con la convertibilidad. Y una de las privatizaciones, creo yo, más emblemáticas del neoliberalismo fue la de la petrolera estatal, la empresa de bandera por excelencia, que era YPF, una YPF fundada muy atrás en el tiempo, porque Argentina encontró petróleo en 1907, o sea que Argentina es un país que tiene petróleo hace muchísimo tiempo. Y a lo largo de su historia, bueno, fue consolidando una capacidad petrolera propia que se termina de consolidar con la creación de YPF, que tiene que ver también con la historia del peronismo clásico de Perón. Pero el hecho de haber privatizado YPF yo creo que fue una joya que se quedó el neoliberalismo y que era de los argentinos, era capital social argentino, era un patrimonio de todos YPF. Y de repente, ¡pum!, se le vendió y se le mal vendió, como fueron todas las privatizaciones de los 90, a una petrolera, que era una petrolera española, que también se quedó, los españoles se quedaron con empresas de teléfono, se quedaron con aerolíneas argentinas, y en el marco de eso Repsol se queda con el petróleo argentino. YPF tenía otra cualidad también, la tenía y la tiene hoy, es la empresa más grande del país, es decir, es la empresa que más factura en la Argentina, como empresa. Y entonces yo creo que tal vez se pierde la perspectiva, porque todas las privatizaciones tenían que ver con un modelo de país. La privatización de YPF, por ejemplo, tuvo esta particularidad. Vinieron unos privados extranjeros, tomaron YPF, que era una empresa con, digamos, mucha pertenencia nacional y despliegue territorial enorme, las estaciones de servicio eran YPF, yo me acuerdo de propaganda de cuando era chico de la YPF estatal, y bueno, se quedaron con todo eso. ¿Y qué hicieron? Vinieron a llevarse hasta la última gota de petróleo argentino. Repsol, cuando estatiza YPF, era una compañía de estaciones de servicio, ni siquiera hacía exploración petrolera. En cambio, YPF era una empresa que estaba en la Argentina, pero también tenía yacimientos y tenía producción en muchas partes del mundo. Bueno, todo eso lo desguazaron. Y en Argentina pusieron la bomba de succión y se empezaron a llevar el petróleo. ¿Para qué? Y por eso digo que es una empresa interesante para entender lo que es la columna vertebral y la filosofía del neoliberalismo en Argentina. Porque ese petróleo y ese gas que sacaban del país lo exportaban al exterior. Es decir, nos sacaron el recurso, se lo llevaron afuera, desguazaron la empresa, le sacaron capacidades, la tomaron y la canibalizaron. Y me parece que eso se ve en los números. Cuando uno mira, por ejemplo, la producción de petróleo durante la época de YPF, cayó casi a la mitad, estrictamente un 42%. Miren qué espanto. Bajaron la producción, o sea, el petróleo que bombeaban todos los días cayó a la mitad. Al mismo tiempo, la producción de gas también cayó aproximadamente en un 40%. O sea, Repsol tomó una empresa que se había construido con muchísimos años, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo dinero del Estado argentino, y se llevó la que había hasta ahí y no puso un peso más. Y en el momento en el que el Estado decide justamente intervenir, ¿hacia dónde iba Repsol? ¿Cuál era el límite? ¿Qué pasaba si el Estado no intervenía? Repsol lo que había hecho con YPF es robarle lo que realmente es el motor de una compañía petrolera, que son las reservas. Es decir, el petróleo que la compañía sabe que tiene abajo de la tierra y todavía no sacó. Pusieron las bombas a todo vapor, se llevaron todo lo que había, lo exportaban al extranjero. ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué podían exportar? Porque en Argentina la producción, la economía, caía a pique, en particular la industria y el consumo.
Es decir, que en ese modelo no solo sacaba muy rápido, sino que la demanda argentina caía. Y hay números que son tremendos, porque una empresa petrolera son las reservas, pero también son los aparatos, los equipos, esa famosa cigüeña que hacen así, que uno tiene de las películas norteamericanas, pero que también están sembradas en toda nuestra Patagonia, esos equipos que van extrayendo el petróleo. Bueno, dejó básicamente de usar lo que son los equipos de perforación, que es para buscar más petróleo. Entonces, cuando se recupera el YPF, cuando el control pasa al Estado, había 30 equipos de perforación únicamente. Es decir, ya no buscaban más, simplemente se llevaban, y una petrolera no es un barril sin fondo. De forma tal que estaban vaciando nuestras reservas, y yo creo que el límite era la nada misma, con una particularidad. En el medio de ese proceso de vaciamiento que estaba sufriendo YPF, se descubre Vaca Muerta. Se descubre Vaca Muerta, que es una forma de decir, porque en realidad Vaca Muerta existió en la época de las cavernas, desde la época de los dinosaurios. El problema es que el tipo de petróleo que tiene Vaca Muerta no era económicamente rentable, no se podía sacar. El no convencional, y yo supongo que en el programa van a hablar de eso. Y entonces, o sea, Repsol sabía que tenía Vaca Muerta. Encuentra Vaca Muerta. ¿Qué trata de hacer con Vaca Muerta? Porque eso le cambia los planes. Venían depletando, digamos, vaciando nuestra reserva petrolera. Le cambia los planes, y entonces ¿qué hace? Le pone esa latita vacía de venta a Vaca Muerta, y en lugar de traer equipos, de invertir capital, todo eso que se habían llevado, empiezan a buscar socios para venderles Vaca Muerta. Miren qué imagen de lo que fue el neoliberalismo en el país. Le vendimos la empresa al extranjero, y cuando aparece un nuevo recurso, esa empresa se convierte en un negocio inmobiliario para venderle a su vez las nuevas riquezas a un tercero que venga a poner la plata. Y me parece que hay algo muy importante de lo nacional también en el petróleo, en el recurso natural. Eso es la Argentina, y se lo llevaron. Y eso fue parte de las privatizaciones. Entonces, otro número que para mí es impresionante es lo que ocurrió con la distribución de dividendos. Porque mientras se llevaban el petróleo, eso producía plata en el país. Esa plata tampoco se quedó en el país. Se fue el petróleo, y la plata que produjeron en todo el periodo de Repsol fue 17.000 millones de dólares. Es la mitad de nuestras reservas de hoy. Se lo llevaron, lo giraron al exterior. Se iban llevando las utilidades, repartiendo. No dejaban ni el petróleo ni la renta. Ni los dólares. Se llevaron todo. Entonces a mí me parece que la decisión importantísima, estratégica de la presidenta, fue eso que anuncia en el año 2012. Porque ¿a dónde nos había dejado? En que por primera vez en la historia argentina, el petróleo y la energía que producía Argentina no alcanzaba para abastecer al propio país. Nos dejó en el desabastecimiento. Y esta decisión es muy valiente, porque todos decían, ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, se probaron muchas cosas para que Repsol cambiara la actitud. Y yo creo que se llegó a una decisión tan valiente, tan trascendental para la Argentina como la que toma la presidenta, que es estatizar oportunamente el 51% de la compañía, recuperarla, el control del Estado. Ese control del Estado fue el día y la noche. Cambió completamente YPF después. Lo mismo pasó en aerolíneas. En aerolíneas nos dejaron aviones a la miseria. Eran 26 aviones. Miren, los números son parecidos. Cuando se va Repsol, había 30 equipos perforando. Cuando se va Marsans de aerolínea, había 26 aviones volando. Hoy, YPF estatal tiene 71 equipos. O sea, más que duplicó la cantidad de equipos que están perforando el suelo argentino buscando nuevo petróleo. Y de la misma manera tenemos una flota de más de 70 aviones en aerolíneas argentinas. Es decir, que ha sido un trabajo intensísimo de recuperación de YPF. Y vos fíjate, yo decía, 17.000 millones de dólares repartieron de utilidades cuando Repsol manejaba YPF. Y comprar YPF, con una negociación que me tocó también protagonizar, porque la presidenta me pidió no solo que participara en la recuperación del paquete accionario de YPF, sino en el arreglo amigable con Repsol, que nos había empezado juicios tipo buitre. Había empezado una campaña mediática contra la Argentina y me tocó también negociar con ellos. Y la pagamos 5.000 millones de dólares. Y eso fue criticado también. ¿Cómo estamos hoy con ese número? Bueno, yo digo, por ejemplo... Digo, en ese momento quizás era más difícil defender. Hoy, con lo que pasó con YPF hasta hoy, ¿qué puedes decir de ese precio? Qué sencillo que es. Cuando se va Repsol, las inversiones que había hecho en todo ese año, la empresa más grande del país,
eran por 3.000 millones de dólares. El último año que le había subido porque ya estábamos trabajando muy fuerte para plantearles que no podía ser, que nos hayan dejado sin petróleo y dejen de explorar. Entonces, 3.000 millones de dólares. Este último año, YPF, bajo control del Estado argentino, invirtió 6.000 millones de dólares. O sea que nos salió menos que un año de inversión de la compañía. O sea que con lo que pagamos la empresa para siempre es menos de lo que esa empresa invirtió en un solo año para recuperar el petróleo argentino. Es un precio, yo quiero decir, es un precio justo, porque se hizo una negociación, pero quiero decir, comparado con la magnitud del potencial inexplotado que tenía YPF, porque las reservas que recuperamos son multimillonarias, todo lo que se ha hecho en términos de inversión y de manejo de la compañía, de inauguración de estación. Además quiero que todos los argentinos recuerden, porque como todas las cosas que la prensa opositora tapa, pasó a la historia y ya se olvidó. Pero recuérdenlo todo, cuando estaba Repsol en YPF, hacíamos cola para cargar nafta. Y parecía que ese era un problema argentino, como que en invierno haga mucho frío, que en verano calor. Era un problema climático. Había desabastecimiento de nafta. Era una política de los privados que manejaban YPF. Por eso yo quiero decir, para que todos lo entiendan, nosotros no es que estamos a favor del Estado y en contra de los privados. Un privado puede gestionar bien o puede gestionar mal. El Estado puede gestionar bien o puede gestionar mal. A mí me parece que Aerolíneas e YPF son casos muy claros de que esa idea neoliberal, que sí era un dogma, de que el Estado hace todo mal, es completamente falsa. Y sobre todo que los privados hacen todo bien. Y que los privados hacen todo bien. Es todo falso. Tenemos que redondear, pero no quiero terminar la entrevista sin que hablemos, porque se pone sobre la mesa el valor estratégico justamente de YPF para avanzar hacia una independencia energética, hacia una soberanía energética. ¿Qué es lo que tenemos para adelante con YPF? Mirá, ya lo podemos mostrar en 4 años de gestión estatal. Fíjate que una petrolera es como un barco transatlántico, ¿no? Una compañía de YPF, 17.000 empleados, extensión en todo el país. Para girar un barco de esos enormes, hace falta un esfuerzo muy grande, mucho tiempo, pero en solo 4 años, con el control del Estado, por la decisión de la Presidenta de la Nación, de colaborar con todo, desde la Secretaría de Energía, que hoy está en manos de Mariana Matranga, el Ministerio de Planificación Federal, con Julio De Vida, bueno, ayudar a YPF para que Galucho, como CEO y presidente de YPF, tenga todo a mano y toda la colaboración del Estado para dar vuelta a la compañía. Y eso ha pasado, porque mientras la producción de petróleo había caído casi a la mitad con Repsol, ahora ya casi creció el 20%, en 4 años nada más. Lo mismo pasó con el gas recuperó un 25% ya, en 4 años. Las inversiones, te decía, pasamos de 3.000 millones al doble, 6.000 millones de dólares. Y eso se ve en los equipos que están trabajando. Y también, vos me preguntabas el papel estratégico. ¿Qué vamos a hacer? Porque esto es central. Claro, con el neoliberalismo, que quería dejar a los argentinos en la calle, que no le importaba la producción, la industria nacional, tener o no tener YPF era medio lo mismo, porque era un modelo extractivo, querían vaciar el país. Ahora, nosotros que estamos reindustrializando la Argentina, si no tenemos energía propia, estamos en un problema, porque el problema con YPF bajo la mano de Repsol es que mientras YPF iba para abajo, la economía iba para arriba. Por eso nos quedamos sin recursos tan rápidamente. Y entonces hoy tenemos una petrolera que es el motor central, la locomotora que nos va a llevar al autoabastecimiento energético. Nos va a hacer ahorrar divisas, vamos a tener soberanía y vamos a tener independencia, porque el petróleo nuestro nos hace no depender de un tercero, es un insumo estratégico. Y al mismo tiempo, en el corto plazo, una YPF que invierte, una YPF que crece, es más trabajo para los argentinos, más trabajo en nuestra Patagonia, más trabajo en todo el país, en nuestras refinerías del norte, acá cerca de La Plata, digamos, toda esta extensión territorial se pone al servicio del desarrollo del país. En el largo plazo, porque el petróleo es un insumo central para seguir creciendo, industrializándonos, redistribuyendo la riqueza, porque ese petróleo se vende a precios razonables. Pero al mismo tiempo es en el corto plazo más trabajo argentino, más capacidad argentina, más industria, porque YPF la queremos abastecer en ese trabajo de exploración, con trabajo y cerebro argentino. Entonces YPF es una cuestión central para el desarrollo del país.
Muchísimas gracias, Axel, por estar con nosotros. Hoy estamos hablando de YPF, de soberanía energética. Esto es Economía sin Corbata y recién empieza.